Fíjese que quisiera comenzar, hermano, este sermón haciéndole algunas preguntas, porque vamos a tratar esta noche de hablar un poco, de aprender un poco acerca del descontento. Y quizás una de las primeras preguntas, si pensaba cuando estaba sentado ahí, que quisiera hacerle es, ¿le han fallado a usted alguna vez? ¿Le ha fallado a usted, hermano, la iglesia del Señor alguna vez? Porque quiero decirle que estos temas que nosotros estamos abordando con los hermanos predicadores tienen que ver con respecto a la vida de iglesia. Entonces, bueno, el tema de hecho, hermano, el tema del sermón o el tema de la enseñanza es el descontento en la iglesia. Y le hago esta pregunta porque creeríamos que estando en la iglesia del Señor, creeríamos que estando dentro del cuerpo de Cristo, en una iglesia donde se predica de forma expositiva, en una iglesia que se autodenomina reformada y que se autodenomina que tiene la sana doctrina, y yo no digo que no sea así, existen ese tipo de problemas. Hay descontentos. Entonces, usted póngase a pensar, hermano, y pudiera responderme, pero respóndase a usted mismo. ¿Hay alguien que ha hecho algo contra usted y esto le ha traído descontento? ¿O usted pertenece a una iglesia perfecta? Si es la segunda consideración, déjeme decirle que es un mentiroso porque eso no funciona así. La iglesia, de hecho, la iglesia es eso, son personas que han sido llamadas por el Señor con el fin de que sean santificadas en primera instancia cuando son llamadas y cuando son transformadas de muerte a vida, pero que viven en una transformación o en una santificación constante. Entonces el descontento, hermano, o este tipo de sentimiento es algo que usted, si no está viviendo, si no ha vivido, entonces en su momento lo va a vivir. Aunque usted pueda recibir la mejor palabra, aunque usted pueda estudiar el texto de mejor manera, como sea, aunque se denomine sano en la doctrina, es algo, hermano, a lo cual nosotros estamos expuestos. Pero el problema acá, hermano, del descontento es la manera en que nosotros abordamos este problema. Este día, amado hermano, voy a tratar de explicar un poco cómo el descontento se mira a través de las escrituras y qué puede provocar si este descontento no es guiado o no es tomado de forma correcta por nosotros mismos. ¿Qué puede haber? Porque fíjese de que cuando hablamos del descontento, hermano, estamos hablando a veces o estamos hablando en contra de lo que el Señor ha determinado para la vida de la iglesia, para nuestra propia vida. Eso no quiere decir, y vamos a ver un poco más allá, hermano, eso no quiere decir que el descontento muchas veces no tenga una razón piadosa por ser. No es a lo que me refiero. Y me gustaría poder, antes de entrar al texto, porque el texto tiene que ver con uno de los peligros que pueden surgir si el descontento no se toma de forma correcta. De hecho, el peligro tiene nombre. El peligro es que puede ser que se provoquen quejas y murmuración dentro de la iglesia. Y ese, hermano, es un pecado. Pero antes de poder ver lo que el texto dice acerca de este peligro o de esta característica o de este mal funcionamiento del descontento, quisiera que pudiéramos entender un poco cómo definir el descontento. Obviamente, hermano, es la contraposición del gozo que podemos tener en el Señor porque las cosas caminen conforme a la voluntad de Él, dándole una definición propia, no escrita en mis notas, hermano. Pero el descontento podemos definir o podemos definirlo como el anhelo por algo mejor que la situación presente. Escuche, el descontento podemos definirlo como algo, como un anhelo mejor que la situación presente. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, que
en la situación que usted se encuentra en este momento, esa es la situación donde el Señor y que el Señor ha permitido que usted se encuentre. Eso usted no lo puede cambiar. Es algo con lo cual nosotros no podemos luchar. Ahora, una vez más, ¿puede existir un descontento piadoso? Posiblemente que sí, hermano, pero sabemos que con seguridad que este mundo está corrompido por el pecado. Y debería de ser mejor, de verdad debería de ser mejor, pero puede existir este descontento pecaminoso en el cual nosotros rehusamos a confiar en la bondad de Dios. Y ese es el problema. Ese es el problema, porque en vez de ser agradecidos por su provisión, lo estudiamos el domingo, en lugar de estar agradecidos, lo que hacemos es exigir, y por eso es que nosotros estamos muchas veces en un descontento con las cosas que suceden, porque queremos exigirle a Dios que las cosas cambien. Y quisiéramos, y pensamos en nuestra mente cómo las cosas serían de mejor manera, pero quiero decirle algo, si las cosas no están sucediendo como usted quiere, es porque el Señor no lo permite. Y si no lo ha permitido en ese momento, es porque no es necesario, hermano. Entonces, se da cuenta que el descontento, hay un descontento piadoso definitivamente, porque posiblemente, hermanos, quisiéramos que los hermanos oren más, ¿verdad? Y unos no oran, ¿verdad? Pero la manera en que nosotros abordamos este descontento, entonces, es una de las cosas en las cuales nosotros deberíamos de pensar. Incluso si nuestro descontento es piadoso, todavía, hermano, podemos poner nuestra esperanza en las circunstancias y no en Dios para que éstas mejoren. Y cuando esto sucede de esa manera, estas son algunas características del descontento, y cuando esto sucede de esa manera, hay una frustración grande en nuestras vidas. Hay una frustración grande en nuestras vidas. Por eso es necesario, hermano, abordar de manera correcta cómo luchar y cómo dirigirnos con respecto al descontento que nosotros podamos tener. Porque le digo algo, usted no puede vivir toda su vida fuera del gozo del Señor y fuera de entender lo que el Señor ha hecho con su vida y de entender que lo que el Señor ha hecho con su vida, si usted se mira en perspectiva con respecto a la salvación, hermano, estas cosas son mucho mayores posiblemente o seguramente a las que usted está pasando en este momento. La bondad del Señor, la providencia del Señor. El descontento tiene base en ese control que nosotros muchas veces queremos tener de las cosas. Y el descontento, hermano, incluso cuando nace de deseos piadosos, puede producir en nosotros frutos amargos si no respondemos como deberíamos. Entonces, la idea, hermano, es que usted entienda que el descontento dentro de la iglesia es algo que va a darse, hermano, definitivamente. Usted no está exento porque usted está con pecadores. Y quiero llevarle algunas citas antes de poder entrar al texto, en las cuales la palabra de Dios aborda este tema. Y fíjese que es curioso porque este tema siempre está ligado con la murmuración, con la queja, con ese deseo de querer tener el control. Mire lo que dice Éxodo 15 del 22 al 24. Vamos a ver un par de textos en el Antiguo Testamento y un par de textos en el Nuevo Testamento para que vea cómo el Señor es serio en tomarse o se toma en serio el tema del descontento o el tema del no estar conforme a la voluntad de Dios. Dice Éxodo 15, 22 a 24. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Obviamente la circunstancia en la que se encontraban no era en la que querían estar definitivamente. Porque el creyente, amado hermano, que no tiene la madurez correspondiente, siempre desea que las cosas sean como él quiere. Y a veces, hermano, eso no funciona de esa manera.
Números 16:41 dice, pero el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor, culpando a alguien más. Cuando realmente, hermano, usted ha leído obviamente el Pentateuco, usted se da cuenta que quienes eran los culpables era el pueblo de Israel, no era Aarón ni era Moisés. Pero siempre había este tema de la murmuración, siempre en el pueblo de Israel había este descontento porque las cosas no salían como ellos querían. Y quiero decirle algo, las cosas, hermanos, posiblemente no salgan como usted quiera, porque las cosas no funcionan a su merced. La iglesia, hermano, no está hecho para adorarlo a usted, está hecho para adorar al Señor. Entonces va a encontrarse de esa manera. Y es por eso que el apóstol Pablo en este texto, y vamos a verlo un poco más adelante, da un mandato y es un imperativo que nosotros debemos seguir, no solo la iglesia de Filipenses. Y quiero darle algunas consideraciones del texto un poco más adelante porque es interesante, ya que los filipenses, la carta fue recibida por los filipenses desde el apóstol Pablo, no con la idea de que Pablo corrigiera alguna de las posturas que se estaban teniendo en esa iglesia, porque no es como Éfeso, no es como Timoteo, que habían directrices, como los Corintios, porque habían situaciones difíciles, no, sino que la carta es enviada por Pablo para dar gracias por lo que los filipenses habían hecho por él, pero Pablo les mete por ahí algunas cositas y da esas directrices. Sin embargo, hermanos, sin desviarme, quiero que vea en Marcos 14, del 3 al 5, lo que habla acerca del descontento. Dice el texto, y estando en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y le reprendían. Se da cuenta, hermano, que lo que surge del descontento es un deseo que el humano y que el creyente quiere tener el control de las cosas. Y cuando usted, hermano, se ve en la situación donde esto no es de esa manera, usted se frustra, atenta contra Dios, se pregunta y dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? Y yo creo que en ese momento, hermano, no debería ser la pregunta. Creo que la pregunta debería ir más enfocada, Señor, ¿qué voy a aprender con respecto a la circunstancia? ¿Cómo debo abordarlo? ¿Cuáles son las directrices? ¿Qué debo hacer, Señor? Porque el descontento, hermano, generalmente se da en personas que quieren que las cosas se hagan como ellas quieren y esto no funciona así. No es lo que la palabra de Dios dice. El Señor había determinado, usted se dio cuenta en estos textos, el Señor había determinado cómo las cosas se debían de hacer, pero ellos estaban en contra de la voluntad de Dios. ¿Puede verse usted reflejado en estos textos? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Unos más carnales que otros, definitivamente. Unos queriendo hacer las cosas de maneras eh, humanas, cuando el Señor ha determinado el rumbo de cómo la situación posiblemente en la que usted se encuentra, cómo el descontento en el que usted se ha encontrado, o cómo de donde ha surgido este descontento se debe llevar. Entonces, debe entender, hermano, que el descontento, cuando se trata de forma incorrecta, dice Pablo, este puede convertirse en un gran peligro para el testimonio de la iglesia de Cristo. Piensa en eso. Cuando usted esté en un momento donde no está de acuerdo con algunas cosas, cómo se están haciendo, no murmure, es lo que dice Pablo, y vamos a ver un poco más de lleno. Por eso quería un poco, hermano, que usted entendiera que el descontento es algo que nosotros o por el cual nosotros también ya hemos pasado posiblemente o que vamos a pasar y hay que abordarlo de forma correcta.
porque a veces no es tan fácil y es complicado, porque atenta, obviamente, a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, hermano. Obviamente usted no le va a torcer al Señor la mano, pero se enoja como cuando el Señor hace las cosas como Él quiere. Eso es parte de una persona que está descontenta donde está, definitivamente. Se ve en la situación y dice, yo quisiera que esto fuera diferente, pero si una vez más, si el Señor no lo ha cambiado, entonces el Señor quiere que siga en ese momento. Entonces, ¿cómo debemos abordarlo? Mire lo que dice el texto. Es interesante, fíjese, porque dice el apóstol Pablo, y quiero darle un poco de contexto. Desde el capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2 y el versículo 18, o 17, 18, perdón, el apóstol Pablo está tratando de, una vez más, darle ciertas cosas a las cuales los filipenses deberían de estar obedeciendo. Y si usted lee el versículo 12, el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a que ellos guarden o que ellos puedan guardar o puedan ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y en el versículo 14, siguiendo con estos mandatos que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Filipenses, una vez más, quiero que tenga en mente que la iglesia de Filipenses no mandó no expuso que había algún problema dentro de la congregación. Sin embargo, obviamente el Espíritu Santo o Dios a través del Espíritu Santo y usando a Pablo, venía a corregir posiblemente ciertas cosas que ellos estaban haciendo mal. Por eso dice en el versículo 14, hagan todas las cosas sin murmuraciones y discusiones, porque uno de los peligros, entonces, hermanos, de tomar o de tratar el descontento de forma correcta es que nosotros entremos en quejas y en murmuraciones. Y eso, hermano, es un peligro no solamente para nosotros, sino un peligro para la iglesia en general. Si acá el apóstol lo está diciendo y el Señor lo está diciendo a través del apóstol, es porque es serio, hermano. Es necesario que nosotros hagamos todo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Hagan todas las cosas. La implicación es, el apóstol Pablo es claro cuando dice que es todo lo que debe hacerse sin queja y sin estas murmuraciones, sin estas discusiones, porque son estas cosas, hermanos, que nosotros hacemos o que somos mandados a hacer, que glorifican al Señor. Es por eso que el apóstol Pablo se toma el tiempo y dice, todas las cosas, todas las cosas. Posiblemente, hermano, esta palabra hace referencia obviamente a las directrices que él ya venía dando en el versículo 27 hasta este versículo. Sin embargo, podemos ir un poco más allá y ser más intencionales y llevarlo a aplicarlo a nuestras vidas y entender que las cosas deberían hacerse sin que usted esté murmurando o sin que usted esté discutiendo. Esto, hermano, limita el punto de nosotros tener un pensamiento acerca de las cosas, claro que no, pero eh, nos permite tener un parámetro de que las quejas, que como dice el apóstol Pablo, que las murmuraciones o que las discusiones, ya vamos a ver qué significa murmuraciones o discusiones, nos da un parámetro de cómo hacer las cosas. Encontramos esos dos aspectos que son centrales en el texto, hermano. Las cosas, todas las cosas, debemos hacerlas como el Señor manda, como el Señor quiere. Y fíjense que la palabra murmuración es interesante, porque la palabra murmuración puede referirse a un rumor o a una queja. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes tengan cuidado, porque el descontento puede llevarlos a ustedes a hacer demasiada murmuración, a tener rumores. No traten las cosas de esa manera. No es como se abordan los problemas. No es como usted debería dirigirse o como usted debería de andar ahí por la congregación quejándose y solamente diciendo rumores. No, hermano, esto es serio porque la iglesia del Señor debe tratarse de manera seria. Es por eso que cuando nosotros tenemos un descontento, el murmurar
no es permitido, no es lo correcto, porque la murmuración se mira, hermano, como una insatisfacción que nosotros podamos tener de cómo las cosas se están realizando. Y una vez más, estas cuestiones surgen en personas o en creyentes que quieren tener el control de las cosas. Y eso no funciona así. Es el mismo Señor quien tiene el control de todo. Entonces la murmuración es un pecado, hermano. No debe abordarlo. El apóstol Pablo dice, mire, es un imperativo, hagan todas las cosas, cualquier cosa que vaya a hacer. Una vez más, esto limita a que yo tenga un criterio. No, claro que no, pero permite tener un parámetro de cómo nosotros debemos actuar en la vida de nuestra iglesia y en las cosas en general. Pablo no se limitó a decir que son las cosas de la iglesia. Obviamente era una carta enviada a la iglesia de los filipenses, la primera iglesia que él formó. Sin embargo, la idea es que cuando nosotros vayamos a hacer algo, entonces, si hay un descontento, si creemos que por ahí, hermano, las cosas no están funcionando bien, lo mejor es ir al Señor y pedirle ayuda que nos permita ver esta situación, cómo resolverla. Pero la murmuración cae en un pecado grave, hermano. Cabe, cae en una situación difícil, porque no solamente dice el apóstol Pablo, ustedes deben hacer las cosas sin murmuraciones y también deben hacer las cosas sin discusiones. Y fíjense que es interesante porque la palabra discusión hace referencia a malos pensamientos. Malos pensamientos. Ese es el sentido un poco más predominante de la palabra acá, ¿verdad? Pero puede referirse al contenido de una persona, lo que está pensando una persona, lo que está pensando una persona, perdón, a la posición o opinión o juicio alcanzado después de cierta consideración. Puede referirse la palabra discusiones también al proceso de usar la mente para considerar algo cuidadosamente. Esto quiere decir anidar pensamientos en contra de la situación posiblemente en la que usted se encuentre o lo que le ha traído descontento a usted. Entonces, la idea del apóstol Pablo, hermano, es que todas las cosas deben hacerse sin este tipo de quejas, sin este tipo de murmuraciones y que no habitemos en nosotros malos pensamientos y que nuestro corazón no esté habitado en malos pensamientos, porque esto solamente mina nuestro corazón, amado hermano, y nos mete aún más, mucho más adentro de un descontento en el cual nosotros posiblemente algún día no logremos salir. Dios no quiera, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo es, eh, es determinante en este punto. Dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, porque Cristo hizo todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Usted debe verse reflejado en Cristo en ese sentido, amado hermano. Usted sabe, el Señor fue a la cruz y fue a la cruz sin decir nada, callado, teniendo obviamente ese poder, teniendo esa deidad de poder hacer las cosas como Él quería, se sometió a la voluntad del Padre. Y Y es ahí donde nosotros podemos tener ayuda en cuanto a ver, a ver el descontento como la ayuda de parte del Señor, porque Él lo hizo nosotros también en su ayuda, con el poder de su Santo Espíritu. También podemos hacer todas las cosas sin discusiones, hermanos, y sin malos pensamientos, orando al Señor, yendo al Señor, de verdad, metiéndonos con el Señor y entendiendo la necesidad y el mandato que acá el apóstol Pablo estaba dando a los filipenses, pero que también nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo mismo dice en el versículo 15, dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, e inmediatamente dice, para que sean irreprensibles y sencillos, para que sean irreprensibles y sencillos. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa para que seamos? Quiere decir de que al hacer nosotros las cosas sin murmuraciones ni discusiones, vamos automáticamente a ser irreprensibles y sencillos. Es posible, pero ¿qué significa el ser irreprensibles y sencillos? Fíjense que es bastante interesante porque la palabra
que el apóstol Pablo ocupa para irreprensible es alguien que es intachable, que es irreprochable, que tiene un testimonio correcto, amado hermano, que lo puede empezar en la balanza de las cosas malas y no va a ser encontrado con alguna cosa mala, obviamente, sino intachable, irreprensible. Es así como el Hijo de Dios debería de verse. Y cuando hablo del Hijo de Dios, somos nosotros. Es como el Hijo de Dios, como los que han nacido de nuevo deben verse delante de los demás en la congregación, cuando hacen todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones, sin malos pensamientos. Es así, hermano, como de alguna manera el descontento se aborda, porque si no, estamos haciendo las cosas al revés y no estamos viéndonos de esa manera. Vamos a ir un poco más adelante en lo que avance el tiempo, pero dice el apóstol Pablo, deben hacer las cosas de esta manera para que sean irreprensibles y sencillos. Y sabe que la palabra sencillo, hermano, es interesante porque la palabra sencillo puede significar puro, inocente, sin mezcla, también puede significar no dañado, intacto, y en el sentido figurado, los cristianos deben comportarse de una manera inocente, donde su integridad delante de la presencia del mal no se ve afectada. Eso significa la palabra sencillo. Evalúese o evaluémonos cómo nosotros abordamos el descontento en las situaciones de la iglesia, en nuestras propias situaciones. ¿Estamos haciendo las cosas sin murmuraciones, sin malos pensamientos? ¿Estamos viéndonos, hermanos, sencillos e irreprensibles? Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, a una iglesia que él había formado, estaba dándole estas instrucciones. Él había agradecido, pero hoy les estaba diciendo, miren, yo no sé si están murmurando, pero no lo hagan así. Cuiden su salvación con temor y temblor. No murmuren. El texto, el contexto próximo de este texto es ese cuidado de la salvación con temor y temblor que nos lleva a hacer las cosas entonces sin murmuraciones ni discusiones para que seamos irreprensibles y sencillos. ¿Usted cree que solamente el pastor debería tener la característica de ser irreprensible? No, hermano. Usted también debe tener la característica de que cuando se le mida y se le pese, no le sea encontrado nada. ¿Quién lo dice? René. No, hermano, lo dice la palabra del Señor. Debe ser así. Entonces, cuando usted ya vio cómo, mientras entramos un poco más al texto, ya vio cómo el murmurar y el tener malos pensamientos o entrar en discusiones, que no nos cuesta para nada, es tan peligroso. Es una cadena cuando hay un descontento. El entender que debemos hacer las cosas de esta manera, sin murmuraciones y discusiones, es necesario para que podamos ser puros delante del Señor, irreprensibles, hermano, irreprensibles. Entonces, la idea del apóstol Pablo, hermano, en este texto es el comprender que hay directrices para poder nosotros dirigirnos en la iglesia del Señor en cuanto al descontento, nosotros tengamos algún problema. Entonces, dice el apóstol Pablo, ustedes deben ser así para que sean irreprensibles y sencillos. Y mire lo que dice después, para que para que podamos ser hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Aunque no aparece ahí la palabra para, hermano, la idea del apóstol Pablo es que los que están haciendo las cosas sin murmuraciones y están haciendo las cosas sin discusiones, también se muestran como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hijos o como verdaderas personas que han sido salvadas y que han venido al arrepentimiento. Obviamente, hermano, no es que si murmuramos nosotros no somos hijos de Dios, claro que no. Sin embargo, es un pecado en el cual nosotros
no deberíamos estar habitando. No, hermano, no, eso no es lo que el apóstol Pablo no dice, mire, ustedes si están murmurando, no son hijos de Dios. No, no es lo que dice. Pero sí lo que quiere decirnos es que puede que cuando nosotros hagamos las cosas de esa manera, entonces no parezcamos como que hemos nacido de nuevo. Y ese es el problema. Esa es la exhortación del apóstol Pablo a hacer las cosas sin tacha. Fíjense que la palabra tacha de igual manera tiene una connotación de irreprochable y sin defecto. Obviamente, hermano, los que son llamados hijos de Dios deberían ser como Cristo mismo, que es sin tacha, al cual no se le puede reprochar nada. Pero cuando usted murmura, cuando usted en su descontento le cuenta a los demás y mire que no sé qué, hermano, ahí está atentando en contra de la imagen del Señor definitivamente, no abordando las cosas de forma correcta. Sí, vamos a meternos en problemas, en descontentos definitivamente, pero la manera en que abordamos estas cosas, como dice el apóstol Pablo, es, es, es lo que hace la diferencia de cuánta madurez nosotros hemos adquirido a través de la palabra del Señor, de cuánto nosotros estamos creciendo en las circunstancias adversas, de cuánto nosotros estamos creciendo. Mire, una vez que usted en ese descontento deje de querer que la voluntad suya se haga, es cuando usted está caminando en los pasos que el Señor está determinando que usted dé. Pero mientras usted, hermano, siga murmurando, sea un murmurador de la iglesia, sea alguien que se está quejando constantemente, evalúe, hermano, ¿por qué lo hace? El apóstol Pablo es serio y dice, miren, ustedes tienen que presentarse irreprensibles y sencillos como hijos de Dios sin tacha, sin que nadie diga nada, porque están en un mundo que es difícil. Dice el apóstol Pablo en el versículo 15, en medio de una generación torcida y perversa. En medio de esa generación torcida y perversa, ustedes deben ser diferentes a cómo abordan estas cosas, a cómo abordan estas cosas. Esta frase, hermanos, es del apóstol Pablo, es una referencia a una cita en Deuteronomio 32:5, de 5 a 6. Dice el texto, y quiero que lo lea, bueno, quiero que lo escuche. Dice, en forma corrompida se han portado con él, este es Moisés escribiendo, no con sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Así pagaste al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Este es un reclamo que Moisés obviamente estaba haciendo en contra de Israel, que se podía denominar una generación perversa y torcida por la manera en cómo ellos estaban abordando este tema del no estar a gusto como el Señor llevaba las cosas. Y ese ha sido el problema desde el inicio, amado hermano. Ese ha sido el problema desde el inicio y este es el problema, obviamente, que el apóstol Pablo está abordando acá también. Dice, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Es ahí donde ustedes deben ser diferentes. Es ahí donde ustedes deben ser los hijos de Dios irreprensibles. ¿Dónde, hermano? En su trabajo, donde sea, pero más en la congregación. No, no es posible, quiero decirle algo, no es posible que dentro de la congregación o dentro de la iglesia estemos en murmuraciones y estemos en constantes malos pensamientos en contra de nuestros hermanos, de nuestros líderes, de las personas que no nos caen bien. Aquí no debería de existir eso, no debería ser así. Hay unas personas que de verdad es difícil obviamente amarlos, pero sabe sabe por qué sucede eso y no sé si es lo correcto, ¿verdad? Decir eso, pero ¿sabe por qué sucede eso generalmente? Es porque usted cuando ve a una persona que para usted es difícil amar, es porque esta persona no hace lo que usted quiere que haga o que usted quiere que haga muchas veces. Y otras veces, hermano, es porque usted tiene poca paciencia y poca compasión y poca misericordia.
Entonces, la idea, hermano, es que en esta generación perversa y torcida, o torcida y perversa, usted pueda ser diferente y abordar estos temas de manera diferente y ayudar a los demás. Dice el apóstol Pablo que deben presentarse para que sean hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. En medio, dice el apóstol Pablo, y aquí hace una repetición de esta palabra, en medio de esta frase, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Es decir, en medio de la cual ustedes son la luz que el Señor ha puesto para que pueda iluminar la oscuridad a través de las vidas que han sido transformadas. Pero si usted, hermano, está viviendo de la manera contraria, entonces no está haciendo esa luz definitivamente. No lo está haciendo, no está haciendo luz en este mundo en el cual necesita obviamente de que nosotros podamos ser diferentes. Dice Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y es lo mismo que el apóstol Pablo está abordando. Ustedes deben hacer las cosas sin murmuraciones y discusiones porque creemos que ustedes son luminares, que son los que han sido llamados al arrepentimiento, han nacido de nuevo y hacen las cosas de manera diferente, abordan las cosas de manera diferente, pero no cuando lo hacemos con murmuraciones, ni cuando algo que no nos parece lo abordamos de manera debajo de la mesa o solamente nos quejamos. Esto, hermano, no es característica de alguien que haya nacido de nuevo, definitivamente. No es característica de un hijo de Dios sin tacha, de alguien que se presenta irreprensible. Más bien, es candidato para que podamos nosotros exhortarle y llamarlo al arrepentimiento. Cuando digo nosotros, nos referimos a toda la congregación. Y si usted, hermano, está expuesto a este tipo de pecado, mi exhortación es a que pueda venir al Señor y pedir perdón por lo que está haciendo, porque no es como dice la palabra de Dios que debemos hacerlo. Todas las cosas deben hacerse sin murmuraciones, sin discusiones. Y una vez más, no quiere quitar el criterio de que usted pueda tener, pero que esté basado obviamente en las escrituras, que sea algo correcto. Y quiero decirle algo, aunque las cosas que usted, por las cuales usted está en descontento, sean cosas bíblicas y las cuales se puedan aplicar bíblicamente, no quiere decir que van a realizarse cuando usted quiera, porque no es como usted quiera, sino como el Señor establece. Como el Señor establece. Usted puede decir, sí, hermano, pero fíjese que bíblicamente es lo correcto, claro, pero vamos a ver y a solventar, digamos, un problema o algo por el estilo, que no es como nosotros lo hemos determinado. Y el apóstol Pablo se los estaba diciendo, miren, deben hacerlas así, ¿verdad? Porque ustedes son luminares en el mundo. Ustedes son los que sostienen firmemente la palabra de vida. Son ustedes los que han venido al arrepentimiento y los que deberían de actuar de forma diferente. Porque si no, están siendo solamente parte de aquellos que posiblemente no han venido al arrepentimiento y eso, hermano, debería de preocuparnos. No se miran como hijos de Dios, sino, ya sabe, como hijos del diablo definitivamente. Entonces, Pablo es bien enfático, hermano, en hacer las cosas sin murmuraciones y discusiones. Cuando hay un descontento en nosotros, cuando hay algo que creemos que no nos parece, lo mejor, hermano, es pedirle al Señor que nos ayude a que podamos ver cómo abordar esta situación, para que podamos ser irreprensibles, para que podamos ser luminares en el mundo
El llamado, hermano, de Mateo 5, 14, 16, es a que nuestras vidas puedan ser eh, diferentes a como se mira el mundo, a poder ser aquellos que están predicando el evangelio, que están siendo luz para aquellos que que están en oscuridad. Y que a través de nosotros, obviamente, se pueda ver la obra que el Señor verdaderamente hace en la vida de de las personas. Pero si es al contrario, entonces no somos luminares, hermanos, y no resplandecemos, y no somos como el Señor, sino oscuridad definitivamente. Dice de igual manera el apóstol Pablo, hermanos, sosteniendo firmemente la palabra de verdad. Obviamente hay una manera de poder abordar el descontento, y es cuando ustedes están sosteniendo de forma firme la palabra de vida. Si no lo hacemos así, si no vamos a las escrituras, si no aprendemos del Señor, entonces es difícil que nosotros podamos tener ese discernimiento de cómo hacer las cosas. Y es un peligro, hermano. El apóstol Pablo lo ve como un peligro y como un llamado a la obediencia. Y termina el apóstol Pablo diciendo en el versículo 16, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. El deseo, obviamente, de sus líderes, de sus predicadores, es que sus vidas sean transformadas. Y es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo acá. Yo les he fundado iglesia, porque él había fundado obviamente la iglesia, para que ustedes puedan ser obedientes a la palabra del Señor y que yo pueda estar orgulloso, obviamente un orgullo no jactancioso, hermano, sino el poder ver que la obra había sido terminada en el día de Cristo Jesús, es lo que le dice el apóstol Pablo, porque obviamente, hermano, la idea es no querer, nosotros como líderes obviamente no queremos que usted se mire en estos problemas, no es nuestro deseo, que se mide, esté envuelto en murmuraciones ni en quejas a cada momento, sino que sus vidas que están, que están haciéndose de la palabra de vida, de la palabra de Dios, puedan ir siendo transformadas. Hermano, entonces, el descontento, amado hermano, es, es algo que nosotros debemos tener cuidado de cómo poder abordarlo. Porque si lo abordamos en la vía de la murmuración, en la vía de la queja, entonces solamente estamos siendo estas personas que hacen más grande el problema y no esta solución, sino eh, encontrarnos irreprensibles y sencillos, mostrarnos como hijos de Dios. Como el apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, ustedes deben hacerlo de esa manera. Y la exhortación es a eso, hermano, porque Cristo definitivamente hizo las cosas de esa manera, callado, sin discusiones. Fue a la cruz, sin malos pensamientos. Fue obediente, hermano, hasta la muerte, en su camino a la cruz, en su camino al Calvario, no murmuró ni se quejó, porque sabía que la voluntad de Dios se estaba llevando a cabo. Y si usted no está tratando de entender, hermano, que quizás el descontento que tiene es parte de la voluntad de Dios, o no quizás, sino que es parte de la voluntad de Dios, entonces debería de comenzar a pensarlo y abordarlo no de forma en murmuración ni en queja, sino entregándoselo a Dios, entendiendo que los hijos de Dios, los sencillos, los irreprensibles, abordan las cosas de otra manera y no como lo hacen o lo hace la generación perversa que siempre está quejándose, que nunca está a gusto. La invitación, hermanos, es a que pueda encontrar gozo en el Señor, a que pueda encontrar paz en el Señor, a que pueda comprender que las situaciones difíciles nos forjan muchas veces el carácter, hermano. Y aunque las cosas no resulten como nosotros esperamos, todo está bajo el control y la voluntad del Señor.
lo que aprendíamos el domingo. Entonces, es necesario que dejemos de abordar las cosas que nos traen descontento a través de las murmuraciones y de los malos pensamientos, de las discusiones, y pongamos nuestra confianza en el Señor, así como Cristo mismo lo hizo hasta la muerte. Amado hermano, vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.